Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Es solo una frase, pero muy profunda. Y así dice la palabra del Señor. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Padre, de ti dependemos, Señor. Como cantábamos, que tu reino venga, Señor. Tú conoces mi corazón. Ayúdame. Y ayuda a tu pueblo, Señor. Delante de ti estamos. Nuestro corazón está desnudo. Nuestros pensamientos también. Y las intenciones de nuestro corazón. Que tu Espíritu, Señor, nos guíe. Traiga convicción, consolación, edificación en tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, y seremos ayudados. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tomen su asiento, amados. El otro día conversábamos con el pastor Jerónimo y él me comentó que estaban realizando una serie de sermones titulada La verdad importa. La verdad importa. Y el título, obviamente, siguiendo esta serie, La verdad de la oración importa. Y mucho, amados hermanos. Muchas de las cosas que han escuchado ustedes en su vida cristiana y quizás hoy también escucharán, quizás ya las conocen. No será la primera vez que escuchen hablar sobre la fe, la santificación, la comunión, la iglesia, la oración, etc. Pero en eso consiste la labor pastoral. En eso consiste, en traer a la memoria aquellas verdades que alguna vez se dijeron, pero que nunca pasarán de moda. Nunca la palabra de Dios quedará en el olvido. De hecho, el apóstol Pedro es lo mismo que hace cuando él escribe su segunda carta. Y él dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versos 12 y 13, él dice, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo que en tanto estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. El apóstol Pedro dice que esto es justo y que lo hará mientras él esté en este cuerpo. Y lo mismo podemos decir del apóstol Pablo cuando escribió sus últimas cartas a Timoteo, a su hijo en la fe. Él estaba a punto ya de dejar este mundo. ¿Y cuál fue la preocupación del apóstol Pablo? Enseñar a la iglesia. Traer las verdades del Evangelio. Y esto lo hizo hasta el último momento de su vida. Y quizás de nosotros nos pueden surgir algunas preguntas. ¿Por qué volver a hablar de cosas que como cristianos ya sabemos? ¿Por qué volver a tratar de cosas que quizás ya conocemos porque la hemos escuchado tantas y tantas veces? Y para contestar esta pregunta lo haré en dos partes. Una, primero, porque cada día que tenemos es un nuevo día. Es un nuevo día. Ahora, eso parece ser obvio, ¿cierto? Estamos acostumbrados a creer que el día de mañana ya lo tenemos asegurado. Pero no es así, amados. Como decía mi hermana Cristina, el día de mañana le pertenece al Señor.
Por tanto, el día, amados hermanos, no lo sabemos. Pero cuando nosotros examinamos nuestro corazón, nosotros nos daremos cuenta que cada día se necesita de la verdad de la palabra del Señor. No hay un momento en que nosotros digamos, ya no necesito las verdades de la palabra. Estoy en otro nivel. No, amados. Ya nosotros no podemos decir eso porque nuestro corazón cada día se despierta anhelando las cosas del mundo. Así despierta nuestro corazón cada día. Por esa razón el apóstol Pedro dice en el texto que acabamos de citar más arriba, que mientras yo tenga vida, les voy a recordar las cosas que ustedes ya saben. Pero yo los voy a despertar. La pregunta, ¿despertarlos de qué? ¿Estaremos durmiendo nosotros? ¿Estaremos durmiendo? ¿Estará durmiendo la iglesia? El apóstol sabe que sus lectores pueden dormirse en el sentido de que las verdades que ya saben y tienen quizás no están guiando sus vidas. Quizás no están guiando sus corazones. Esta es una iglesia que está siendo perseguida. Cuando Pedro escribe a la iglesia, muchos de ellos estaban siendo perseguidos por sus compatriotas. Y en esta circunstancia puede ser que se olviden o ya no le tomen tanta importancia a las verdades que ya saben. Y probablemente estos hermanos, con la situación que estaban viviendo, quizás ya no estaban prestando atención a esas verdades. Quizás ya no estaban tomando atención. Y Pedro se da cuenta de eso. Y como un pastor, él les dice, yo les voy a recordar de nuevo lo que ustedes ya saben. Porque necesitan ser recordados y estar atentos a aquellas verdades. Y nosotros, a pesar de pasar 2000 años después de esta carta del apóstol Pedro, nosotros no somos diferentes. No, amados hermanos. Tantas cosas suceden en nuestra vida. Tantos conflictos, tantos problemas económicos, tantas enfermedades, tantas cargas laborales, cargas familiares y un mundo que camina hacia otro sentido contrario al de Dios. Y eso obviamente día a día nos distrae. Eso nos aparta a veces la vista y no podemos recordar las verdades que ya sabemos. Y en un sentido nos dormimos. En un sentido caemos en un sueño profundo y necesitamos ser despertados con aquellas verdades nuevamente para que prestemos atención a la vida que Dios quiere que vivamos. Como dijo un predicador, la gracia de ayer o la gracia de hoy no sirve para mañana. Cada día necesitamos la gracia del Señor que viene acompañada de la verdad, de la palabra de Dios, de las santas escrituras. Y la otra razón es porque estas verdades que están en las escrituras es para la vida del creyente. Yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a seguir diciendo, la verdad del Evangelio. El Evangelio no solamente es para los incrédulos, para que vamos y ellos se conviertan y crean en el Señor. No, la verdad del Evangelio también es para la iglesia. Cada vez que nosotros leemos las cartas del Nuevo Testamento, nosotros veremos a los escritores bíblicos hablando una y otra vez del Evangelio, porque el Evangelio es la sombrilla sobre la cual todas las otras cosas se ven realizadas en la vida del creyente. Y por eso vamos a hablar de la oración. Porque necesitamos ser recordados acerca de eso, amados hermanos. Lo primero, el origen y el privilegio de la oración. El origen y el privilegio de la oración. Cuando nosotros comenzamos a hablar de la oración, primero tenemos que, definir qué es la oración. No podemos hablar de algo si no sabemos qué es lo que es. Y para eso yo voy a ocupar una definición que muchos teólogos la ocupan. Y no es una definición muy impresionante. De hecho, es simplemente hablar con Dios. Así como usted habla con su vecino, con su familia, con su esposo, con sus hijos, la oración es hablar con Dios. Ahora, en sí mismo la oración no tiene nada de impresionante, nada. Porque los que oran somos nosotros. Y todo lo que nosotros hacemos no es impresionante.
todo lo que nosotros hacemos no impresiona a nadie. ¿Cuál es realmente lo impresionante? Que el Rey del universo, el creador del cielo y de la tierra, a quien le debemos todo, se quiso comunicar con nosotros. Eso sí es impresionante. Eso es impresionante, amados. Dios pudo haber creado todo y no revelarse al hombre, y el hombre nunca hubiera sabido nada de Dios. No hubiésemos tenido ninguna idea, ningún concepto acerca de quién es Dios, ya que solamente lo que conocemos de Dios es lo que Él ha revelado en su palabra. Si Dios no se hubiera revelado, nosotros no tendríamos idea de quién es Él. Pero Dios no nos dejó sin saber quién era Él, sino que se reveló a Adán y a Eva. Y ellos hablaron con Dios. Qué hermoso es eso. Ellos hablaron con Dios. Pero hubo un suceso que cambió todo en esa relación. Y ese suceso fue la caída. Desde el momento en que nuestros primeros padres cayeron, se rompió la relación que tenían ellos con Dios. Por tanto, después de la caída, el hombre perdió la oportunidad de hablar con Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, pero Dios, que es rico en bondad, no dejó al hombre sin esperanza, sino que prometió que de la mujer vendría la simiente de la cual vendría el Salvador del mundo, y el cual volveríamos a tener esta relación con Dios. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuperaríamos esta relación que se perdió en el Edén. Recuperaríamos eso, amados. Y quizás ustedes se preguntan, ¿hacia dónde yo voy con esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? Y permítanme decirle que mi intención es que nosotros recordemos que la oración no es algo que merecemos. La oración es un privilegio que tenemos. Nosotros no lo hemos ganado. No, amados hermanos. Nosotros no ganamos eso. Eso fue ganado por Cristo en aquella cruz, dando su vida. Cristo ganó nuevamente esa comunión, amados hermanos, que nosotros perdimos. Porque en esa cruz Dios estaba reconciliando al hombre, al pecador, que no podían tener comunión con Dios, que sus oraciones eran religiosas, que antes de llegar a Cristo no eran agradables y tampoco eran escuchadas. Note eso. No eran escuchadas. Y digo esto porque yo creo que Dios no escucha todas las oraciones en el mundo. Yo no creo eso. Porque si fuera así, ¿qué privilegio tiene la iglesia con el incrédulo? ¿Qué diferencia habría entre el mundo y los creyentes? ¿Cuál sería nuestra diferencia? ¿Cuál sería nuestro privilegio, amados hermanos? Ahora déjenme aclarar algo. Cuando digo que Dios no escucha todas las oraciones, me refiero no que Él no pueda, porque Él puede y Él sabe cada palabra que en el mundo se habla. Cada cosa, cada palabra de los hombres, Dios la conoce. Yo me refiero a que la oración es un privilegio en el cual Dios nos escucha como un padre escucha a su hijo. Y Dios se agrada de nuestras palabras. Dios se agrada cuando su iglesia le clama, cuando su iglesia quiere hablar con Él. ¿Por qué? Porque somos posesión suya, porque somos su pueblo. Ahora, esto es un misterio, porque aunque yo creo firmemente que en el sentido que yo acabo de mencionar, solo escucha las oraciones de sus hijos por la relación que Dios tiene con ellos, también creo que Dios a veces, y en determinadas ocasiones, Él responde las oraciones de los incrédulos. También creo eso. No porque Dios se agrade de ellos, no porque porque ellos tengan el mismo privilegio que nosotros, no, sino que Dios lo hace únicamente con el único propósito de traer gloria a su nombre. Solo eso. Pero no sabemos, porque es un misterio. Porque las oraciones de los incrédulos, si las analizamos, son despreciables, son hipócritas, son usadas para utilizar a Dios para sus propios beneficios, son vanas repeticiones, son oraciones que
con sus palabras dicen una cosa, pero viven de otra. Pero a pesar de eso, Dios, para su gloria, para la exaltación de su nombre, responde en algunos casos, pero es un misterio. Pero nunca, escúchelo bien, pero nunca la disposición de Dios es la misma para el incrédulo que para su pueblo. La disposición de Dios de escuchar las oraciones de sus hijos nunca será la misma que para los incrédulos, ya que cuando las Escrituras hablan del acceso libre que nosotros tenemos de su persona, de su atención, siempre, pero siempre lo hacen referencia a su pueblo. Siempre, amados hermanos, somos nosotros los que tenemos la entrada abierta de par en par a la presencia de Dios, y eso es un privilegio que nosotros tenemos. No es algo que nosotros merecemos. Es como si Dios dijera: tú puedes hablar conmigo. Tú puedes hablar conmigo en cualquier momento que tú quieras. Pero ojo, esto no es porque tú puedas hacerlo. Tú puedes hablar conmigo solamente porque yo lo permito. Tú puedes hablar conmigo porque yo quiero tener una relación contigo. Por esta razón tú puedes dirigirte a mí. Porque si yo no hubiese querido, tú nunca hubieses podido acercarte a mí ni nombrar mi nombre. Pero es porque yo me he revelado. Y eso fue logrado por la muerte y la resurrección de Cristo por su pueblo. Eso fue logrado por Cristo. Dios, para poder tener comunión con nosotros, tuvo que dejar caer toda su ira y castigar a alguien por el pecado. Y ahí está la gran noticia. Ahí está el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Ahí está el Evangelio. La gran noticia que nosotros tenemos. De que por Cristo, para poder relacionarse con hombres pecadores. ¿Por qué? Porque Dios no puede relacionarse con pecadores. Nosotros podemos tener definiciones acerca de la santidad de Dios. Podemos tener ideas o conceptos teológicos, pero nosotros no conocemos lo que es la santidad verdaderamente. No conocemos lo que es la pureza de Dios. Y Dios no puede tener relación con pecadores. Dios no puede tener relación con hombres y mujeres pecadores. Dios nos amó, sí, pero eso no quita que Él tuvo que castigar a alguien por nuestro pecado. Y ahí está la noticia: Cristo toma nuestro lugar para morir y soportar el castigo que nosotros debíamos cargar. Y ahora, por la justicia de Cristo, Él nos puede recibir como hijos. ¿Por qué? Porque Cristo murió y Cristo es nuestra justicia. Y ahora podemos tener comunión con Dios. Ahora podemos, amados hermanos. Y quizás usted me preguntará: pero ¿cómo? Si Dios no puede tener comunión con pecadores, ¿cómo puede tener comunión con nosotros? Si la iglesia es una iglesia conformada por pecadores. ¿O no? Aquí no somos justos ni ángeles. Aquí somos personas caídas con un corazón redimido. Somos pecadores. ¿Cómo pues Dios puede tener, un Dios santo puede tener, a pesar de que todos, mi hermana Cristina decía, y todos lo sabemos por experiencia, hemos pecado, todos hemos pecado? Entonces, ¿cómo respondemos esa pregunta? ¿Cómo un Dios santo puede tener comunión con pecadores como nosotros? Si el profeta Isaías dice: los pecados de los hombres son como una barrera. Vuestros pecados han hecho distanciamiento. Vuestros pecados han separado. Han puesto el cielo como cobre, como bronce. Y vuestras oraciones no pueden ir a mi presencia, porque vuestros pecados y yo están lejos. Eso dijo Isaías. Pero la respuesta se encuentra solamente en la obra de Cristo y nuestra unión con Él. Porque estamos tan unidos a Cristo que cuando Dios nos ve juntamente con Él. Porque Él es nuestra cabeza, Él es nuestro representante. Y esa es la razón, es por su justicia. Amén. Es por Él, no por nosotros.
Por eso el apóstol Pablo escribe a los Efesios en 2:18 y dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aleluya. En Hebreos capítulo 4, verso 14 y 16 dice, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Escúchelo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora dice el autor de este libro, dice pues, acercémonos. Iglesia, acerquémonos entonces confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar socorro oportuno. Amén. Hallar socorro. Bendito Salvador. Cristo traspasó los cielos. Me encanta esa frase. Cristo vivió la vida que usted y yo no pudimos vivir. Cristo murió la muerte, era nuestra muerte, y Cristo resucitó. Y cuando resucitó, nosotros resucitamos con Él, porque cuando Cristo resucitó, llevaba una iglesia de la mano. Nosotros, amados hermanos, y cuando Él se sentó a la diestra en las alturas, se sentó como rey, y la iglesia es su reino, y es como si Cristo dijera, Padre, terminé la obra que tú me mandaste a hacer. Ahora los que estaban lejos, ahora están cerca. Los que antes no eran pueblo, ahora son pueblo. Los que antes no podían venir a ti, ahora pueden venir. Por eso, amados, oremos. Oren, porque esa es nuestra ganancia, porque ese es nuestro privilegio. Y Cristo lo ganó, aleluya. Amén. Cristo lo ganó, amados hermanos. Yo recuerdo un día estaba orando y yo no sentí la voz de Dios, no oí la voz de Dios audiblemente, pero sí sentí en mi corazón acerca de esto. Y vino como una frase, como en una frase, mejor dicho. Cuando nosotros oramos, el cielo es nuestro. Cuando nosotros oramos, el cielo es nuestro. Y cuando digo que el cielo es nuestro, obviamente no me refiero a las nubes, no me refiero a la atmósfera. Cuando yo digo que el cielo es nuestro, es Dios y su desbordante sabiduría, potencia y vida espiritual, cosas de las cuales nosotros podemos ir cada vez que queramos, ir y poder refugiarnos en esa gracia, en todo lo que Dios es, amados hermanos, y no obtener poco, no, podemos ir y obtener en abundancia, salir con los brazos repletos cuando vamos a nuestro Dios. Por tanto, oremos, amados hermanos. Meditemos en esto. Dios es la fuente de toda felicidad. Dios es la fuente de toda plenitud. Dios es la fuente de todo sentido. Todo lo que tiene que ver con la vida cristiana depende de Él. Toda gracia, todo poder, toda abundancia espiritual se encuentra en Él. Y nosotros tenemos acceso libre. No se nos restringe. Tenemos acceso libre, por tanto, vamos. Y esta es la invitación. Vamos al cielo juntos. Vamos al cielo juntos a buscar las riquezas del reino. Vamos a buscarlas, amados. Vamos. Y cuando oramos es como si saliéramos de este mundo. Cuando yo oro, yo le digo a mi esposa, voy a orar. Y ella sabe que cuando yo oro nadie me molesta. Me da mi tiempo, y al revés también. Cuando ella dice voy a orar, yo le digo a mi hijo, no hay que molestar. Pero cuando vamos a orar, el cielo se vuelve más real. Cuando nosotros oramos, yo me traslado al tercer cielo. Soy como el apóstol Pablo. Viajo a la tercera dimensión, a donde está mi Señor sentado en gloria y honra. Y ahí puedo permanecer un tiempo agradable en la presencia del Señor. Y cuando salimos de ahí, todo es diferente. Oremos, amados hermanos.
Segunda cosa, la prioridad de la oración. La prioridad, escucha esa palabra, prioridad de la oración. Primero sería bueno definir qué es prioridad. La prioridad es cuando se considera algo más importante que otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Eso es la prioridad, cuando es más importante que otra cosa. Y entendiendo esta definición, podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿es la oración una prioridad para nosotros? ¿Es una prioridad la oración para nosotros? La respuesta a esa pregunta será muy, pero muy reveladora. Revelará cuál es nuestro entendimiento de la oración. Y obviamente esa respuesta usted la sabe en su corazón. Pero delante de Dios no podemos esconder esa respuesta. Yo no la sé, pero Dios sí la sabe. Dios conoce nuestros corazones. Hoy vivimos nosotros en una generación que constantemente cambia todo lo importante por lo urgente. Todo lo importante por lo urgente. Todo el mundo tiene que hacer algo ahora ya. Ahora ya. Todo el mundo va corriendo. Ahora, obviamente hay cosas que hay que hacer, sí. Obvio, ¿cierto? Hay cosas que hay que hacer y algunas de ellas no pueden esperar, pero surge un problema. ¿Cuándo surge un problema? Cuando esas cosas urgentes dejan fuera lo prioritario. Ahí tenemos un problema. Porque muchas cosas no son necesariamente urgentes. Pero escuche, pero nosotros a veces las usamos como excusa y nos ponemos a hacer cosas que podrían esperar, pero preferimos hacerlas para no hacer otras. Pregunta: ¿cuántas veces dejamos la oración por cosas que podríamos hacer en otro momento, pero preferimos hacerlas para no orar? Si hacemos eso, nos estamos engañando. Y recuerden que Dios no puede ser burlado. Necesitamos recordar que la oración es fundamental y que sin ella las cosas no pueden ser hechas de la mejor forma posible. Al analizar nuestras vidas, cada uno conoce nuestras vidas, podríamos responder o preguntarnos algunas de estas cosas. ¿Cuál es una de las causas de nuestros pecados en nuestra vida? ¿Cuál es una de las causas de nuestros conflictos matrimoniales? ¿Cuál es una de las causas de nuestras malas relaciones con nuestros hijos? ¿Cuál es una de las causas de que no hay poder en nuestras reuniones? ¿De que no hay poder en nuestras predicaciones? ¿No será la falta de oración? Como dijo un hombre, he hallado que los hombres más santos son los que más oran. Pero también me he dado cuenta que los que son menos santos son los que menos oran. Nuestro crecimiento está íntimamente relacionado con la oración. Aquellos que hemos sido llamados al ministerio, o quizás algunos aquí que lideran en la iglesia, el tiempo que dedicamos a la oración determina mucho de cómo llevaremos a cabo nuestra labor. Escuchen lo que dijo Spurgeon. Él dijo: por supuesto, el predicador tiene que distinguirse entre todos como un hombre de oración. Tiene que orar como cualquier cristiano, o será un hipócrita. Ha de orar más que cualquier otro cristiano, o estará incapacitado para la carrera que ha escogido. Es de lamentar si como ministro no eres muy dado a la oración, o si eres indiferente a la devoción sagrada. No solo es de lamentar por ti, sino también
por el pueblo. Y el día vendrá en que serás avergonzado y confundido. Y añade, nunca las puertas del cielo han estado más abiertas, ni nuestros corazones más cerca de la verdadera gloria que cuando oramos. Así es, Señor. El predicador debe ser un hombre que vive con los pies en la tierra, pero con la mente en el cielo. Él debe ser un hombre que habla constantemente como Dios lo hizo con Moisés cuando subió al monte. Él no solamente va por la ley a adquirir conocimiento, sino que va con el propósito de encontrarse con Dios. Y al bajar del monte, ¿cuál será la evidencia? ¿Cuál fue la evidencia de cuando Moisés bajó del monte? Su rostro era como de un ángel. Ahora, yo no espero que eso ocurra hoy día, aunque algunos son más hermosos que otros. Pero yo sí espero lo siguiente, que cuando nosotros vamos al monte a orar, realmente nuestro corazón haya cambiado. Nuestra vida es impactada, amados hermanos. Que seamos como Moisés, que había estado cerca del Altísimo. Yo recuerdo una vez leí acerca de un hombre, un ministro, que cuando el hombre comenzaba a subir al púlpito, las personas ya comenzaban a quebrantarse, porque sabían que ese hombre había pasado tiempo con Dios y sabía que venía de allá arriba. Sabía que venía de ahí. Como dijo un hombre, antes de hablar a los hombres debemos hablar con Dios. Así como las batallas se ganan de rodillas, antes de subir al púlpito debemos dirigirnos a Dios, ya que si estamos de pie frente a Dios, podemos pararnos delante de cualquier hombre. Cuando estamos delante de Él. Amados, en la cita de Spurgeon que citamos hace un momento, el predicador debe orar y eso se espera de él como cualquier cristiano. Pero a la vez debe orar más, ya que su labor tiene todo que ver con el cielo. Todo que ver con el cielo. La oración es fundamental para un ministerio con poder. Para nosotros los predicadores podemos tener el sermón listo. Podemos hacer interpretación bíblica, exégesis, homilética, hermenéutica, lo que usted quiera. Manejar los idiomas bíblicos, pero estamos a mitad de camino. Porque nos queda un largo camino por recorrer. Y esa es la oración, amados hermanos, para poder obtener la fuerza espiritual que se necesita. Spurgeon nos recuerda que si no hacemos eso, no estaremos capacitados para realizar nuestra labor de guiar a la congregación con la exposición de la palabra. Y estoy muy convencido que la oración capacita al predicador. Capacita al que expone la palabra. Pero no solo al predicador, aquella mujer en su relación con su marido, en su relación con sus hijos, en su relación con sus hermanos, el hombre con su esposa, el hombre con sus hijos. La oración es necesaria para todos y es un llamado para todo aquel que ha creído en el Señor. Orad, orad al Señor. Todos nosotros, hombres y mujeres, tenemos nuestras luchas. Todos, amados hermanos. Y la oración es nuestra gran arma. Recuerde que nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas para derribar fortalezas. Nuestra arma, amados hermanos, es poderosa. Permítanme leerle una oración de Juan Wesley. Él dice: oh mi Padre, mi Dios, líbrame, te suplico, de pasiones violentas. Yo sé cómo impiden conocerte y amarte. No permitas que ninguna de ellas encuentre camino a mi corazón y permíteme mantener mi alma en humildad. Oh mi Dios, deseo temer a esas pasiones más que a la muerte. No me permitas servir a esos crueles tiranos. Tú reina en mi corazón. Permíteme ser tu siervo siempre y amarte con todo mi corazón. Así oraba Wesley.
En la oración Dios trata con nuestro corazón. Por medio de la oración profunda, nuestro corazón se vuelve como el de David, en el sentido que seremos hombres conforme a la voluntad de Dios, y no que tengamos un corazón, porque Dios no tiene corazón. Se usa este lenguaje para hablar acerca de la voluntad de Dios. David tenía y David anhelaba la voluntad de Dios, y en un sentido cuando oramos podemos sentir como Dios siente, pensar como Dios pensaría, amar como Dios amaría. Pero eso se obtiene mediante la oración, amados hermanos. Y yo sé que nosotros estamos muy lejos de ser igual a Dios. Él es insuperable, admirable, inalcanzable. Pero por medio de la oración nos acercamos a Él y somos transformados a la imagen de su Hijo, quien tenía un ministerio desbordado por la oración. Y no respiraba otra cosa que no sea la voluntad de Dios en su vida. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Que no sean solamente palabras las que salgan de nosotros, sino que esa palabra nos consuma, sino que esa palabra se haga parte de nosotros, sino que esa palabra cale tan profundo, de modo que, como decía Spurgeon, que sangremos Biblia. Que cuando nos corten las venas salgan textos bíblicos de ella. Eso es lo que decía Spurgeon. Amados, insisto en esto, que nuestra vida no sea solamente de conceptos e ideas. Dios bendiga el ministerio, Dios bendiga el instituto. Aprendizaje, enseñanza, doctrina, pero que no solamente sea eso, amados hermanos, que las verdades que nosotros predicamos, que las verdades que nosotros cantamos sean una realidad en nuestra vida, y eso no vendrá sin mucha oración. Eso no vendrá sin mucha oración. Y no quiero, amados hermanos, yo en mi vida personal, yo no quiero palabras vacías. Yo no quiero palabras vacías que solamente van a la mente, canciones vacías en el culto. Yo quiero el Espíritu Santo en nuestras reuniones. Yo quiero que el poder de Dios venga con gozo, plenitud y llenura. Yo no soy pentecostal, pero no hay que ser pentecostal para anhelar eso. Que realmente algo pase, amados hermanos, en nuestra vida. Y esto se busca con desesperación. ¿No es esto lo que queremos? Oración, amados hermanos. Y que nuestro Dios nos haga hombres y mujeres de oración. Déjenme ser claros en este punto. Un creyente no puede ser de pequeñas oraciones. No puede ser, amados hermanos. Yo he conocido hombres y mujeres que no son capaces de orar mucho, que para ellos la oración es una carga. ¿Cómo puede ser posible? Es una carga pesada. Son débiles de sostener una oración prolongada delante del fuego que consume el alma. Recuerdo una frase de un puritano, y él dijo que debemos orar hasta que oremos. Orar hasta que oremos. Solo aquellos que oran mucho, escuche lo que voy a decir, y no es culparlo. No, mi intención es animarlo. No es traer pena sobre usted, es traer aliento sobre usted. Solo aquellos que oran mucho saben que cuando nosotros comenzamos con esas oraciones profundas que marcan nuestras vidas, no siempre comienzan con fuego. ¿Cierto? Sino que comienzan frías y superficiales. Así comienzan muchas de nuestras oraciones. Pero a medida que vamos avanzando, a medida que vamos poniendo nuestra mente y nuestras emociones en ella, es ahí donde de verdad comenzamos a orar. Y a orar en el Espíritu Santo, aleluya. Es como ese fuego que comienza como una chispa, y esa chispa se hace tan grande que es capaz de encender un bosque. Pero algunos solamente se quedan en la chispa. Esto es guerra. Esto se pelea.
Eso es no levantarse, como decía Jacob, no me voy de aquí hasta que tú me bendigas. Eso se pelea, amados hermanos, a orar de verdad. Una oración que cambia, una oración que marca mi vida. Si la oración no hace eso, si una oración no marca mi vida al levantarme, yo siempre le digo a mi esposa, cuando le digo, oraste, sí, ¿y cómo te sientes? Me dice, vaya a orar de nuevo. Porque si no realmente la oración no produce algo en nosotros, yo no puedo considerar como que he orado. No puedo, amados hermanos. Y generalmente vuelvo a orar hasta que me levante con la convicción de que realmente estuve delante de Dios. Si no es eso capaz, no puedo considerar que he orado delante de Él. Porque no son solamente palabras. Que no seamos como los fariseos, de labios ustedes me honran, pero su corazón está lejos de mí. Que Dios expulse, que Dios eche fuera esas oraciones superficiales. Solamente palabras muertas, amados hermanos. Pero para eso necesitamos ser ordenados. Hay personas que dejan la oración para un espacio de tiempo que tengan libre o para lo último en el día. Para lo último de la lista de tareas, amados hermanos. Muchos, lamentablemente, hacen eso. El creyente no puede ser un hombre de poco o nada de oración. Él debe planificar su día de manera que aparte un tiempo considerable para estar a solas con Dios. Daniel, ¿cuánto oraba? 3 veces al día. Oraba 3 veces al día. Eso le dio a Daniel lo necesario para vivir como lo hizo. La oración, amados hermanos. Eso le dio fuerza y fe para enfrentarse al rey. Para enfrentarse a aquel que dijo, cumplan mis estatutos, póstrese ante la estatua, ante el ídolo. ¿Y Daniel qué hizo? No. Pero eso fue motivo de la oración de Daniel. Porque Daniel era un hombre de oración y eso le permitió poder soportar el peligro e incluso amenazado con ser comido por leones o quemado vivo. Pero fue la oración. La oración, amados hermanos, nos dará la fuerza para vivir luchando contra este mundo que también tiene ídolos que se levantan enfrente de nosotros. ¿Cuáles son esos ídolos de este mundo? El placer, el sexo, la entretención, la fama, la reputación, el amor al dinero, el orgullo y entre muchas otras cosas más. Y cada mañana el mundo se levanta para vivir en contra de la voluntad de Dios y hacer lo que ellos quieren, vivir en sus concupiscencias, en sus carnalidades, en la vanidad de su mundo. Cada día nosotros somos como Lot, en medio de Sodoma y Gomorra. Cada día somos como ese hombre justo. Amados, nosotros no somos de este mundo. Nuestra patria y nuestro hogar final están cuando Cristo vuelva. Pero si no oramos, amados hermanos, seremos seducidos con mayor facilidad por este mundo. Seremos consumidos, amados hermanos. Dios nos quiere sacar del mundo día tras día a través de la santificación, pero el mundo nos quiere retener día tras día. El mundo nos quiere atrapar, amados. ¿Cómo libraremos esa batalla? Si somos creyentes de oraciones miserables, perdónenme el lenguaje, pero se lo digo pastoralmente. Si somos creyentes con oraciones miserables, no esperemos obtener nada de parte de Dios. Nada, amados hermanos. Y no estamos hablando de la oración de acción de gracias que hacemos a la hora de comer.
Porque muchos así oran en su vida diaria. Pareciera que va a almorzar solamente. No, amados hermanos, no estamos hablando de ese tipo de oraciones. Estamos hablando de oración con O mayúscula. De eso estamos hablando. Se dice de John Berge, un predicador anglicano, que era un hombre temeroso y piadoso, que aquello es lo que más hacía énfasis en los últimos días de su ministerio, era la comunión con Dios. Y se dice que este hombre era como su comida y su bebida, de la cual era una mesa que no quería levantarse. Que nosotros, que la oración para nosotros sea un banquete del cual no queramos levantarnos. Jesús dijo, el hombre de su buen tesoro del corazón saca para los demás, ¿cierto? Nosotros debemos llenar nuestro corazón, debemos alimentarnos para poder alimentar a otros. Y esto lo digo, amados hermanos, de la prioridad, no algo que yo inventé. La prioridad de la oración no es algo que yo quise inventar o que yo traje en este día. Nuestro Señor Jesucristo vivió esa vida. Jesús se levantaba de madrugada, antes que el sol saliera, Él ya estaba orando. En Marcos capítulo 1, verso 35 dice, levantándose muy de mañana y siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, mientras estaba acá en la tierra, antes que sus discípulos despertaran, Él se apartaba y oraba. Jesús organizaba su día. Él sabía que le esperaba un día con mucho trabajo. Él sabía eso. ¿No era eso quizás lo que marcaba la diferencia entre los fariseos y el ministerio de Jesús? La oración. Yo creo que sí, amados hermanos. Pero para eso hay que planificar nuestro día de manera que podamos buscar en oración lo necesario para el día. Debemos ordenarnos en nuestro tiempo. Las esposas o solteras deben ordenarse en su tiempo. Los esposos y los solteros también deben ordenarse en su tiempo. Los hijos deben ordenarse en su tiempo de oración. Deben hacerlo, amados hermanos. Para terminar, algunos consejos para la organización. Nunca, pero nunca deje la oración, de la cual depende la gracia y la fuerza, para el último lugar, o algo que se junte con otras cosas. Yo personalmente prefiero dejar todas las cosas hechas para orar tranquilo. No importa lo que tenga que hacer, primero me organizo. ¿Por qué razón? Porque no quiero que nada en mi mente tome el lugar de estar preocupado con otras cosas. Quiero tener una oración libre y profunda. Y si por algún motivo hay algunas cosas que se tienen que hacer, no digamos ese tiempo de oración ya lo perdí. No, recuperémoslo. No lo perdamos, amados hermanos, que no se quede en el olvido. Y si vemos el ejemplo de nuestro Señor, Él obviamente tenía muchas cosas que hacer en el día, pero Él decidía levantarse más temprano mientras los otros dormían. Y quiero que noten esto. Para orar bien, se necesita intencionalidad. La oración no viene por arte de magia. La oración no viene ni está arraigado en nosotros. La oración es un trabajo. Nosotros, en nuestra naturaleza caída, no queremos orar, pero debemos hacerlo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos.
Y la palabra griega que ocupa aquí el pasaje es la idea de rescatar el tiempo, una ventana de oportunidad. Por tanto, procuremos, amados hermanos, ver las oportunidades o crear las oportunidades para derramar nuestro corazón, para buscar al Señor y así llenar nuestra mente de la presencia de Dios. Y como dijo Pablo, orad sin cesar. Amén. Oremos sin cesar, amados hermanos. Pónganse en pie, por favor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, por rescatarnos y darnos la posibilidad de tener comunión contigo, porque no la teníamos, Señor. Gracias por Cristo, nuestro Señor, que nos abrió la puerta para ir a tu presencia. Gracias, Padre. Perdona, Señor, nuestra negligencia en la oración. Perdónanos, Señor, nuestro poco tiempo, nuestra poca profundidad, y ayúdanos a crecer en oración, no solo en tiempo, sino en profundidad, y que cuando podamos, Señor, orar, vayamos a buscar las riquezas de tu gloria, para poder vivir, Señor, en este mundo de la forma en que tú quieres que vivamos, Señor, porque no hay atajos fáciles, no hay secretos. Eso va a costar. Danos la fuerza para pagar el precio. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos, con el único propósito de vivir para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.